Apartado A. Explica cómo se define el número e, un número irracional muy importante en matemáticas. Luego hay más apartados, por ejemplo, ver cómo se utiliza la calculadora para hallar elevado a 1, elevado a 2 o la raíz cúbica de e. Y después el apartado C, que lo leeré tranquilamente ahora después. Empecemos explicando de dónde surge el número e. En cursos pasados ya se explicó qué es una sucesión. Una sucesión son números, infinitos números ordenados, ¿no? Hay un primer término, un segundo término, un tercer término, es decir, un primer número, un segundo, un tercero. Voy a definir una sucesión. Su término general tiene esta expresión: 1 más 1 partido de n elevado a n. En esta sucesión, por ejemplo, el primer término, ¿qué vale? Pues cambiamos la n por el 1, 1 más 1 partido de 1 elevado a 1, nos da 2 elevado a 1, que es 2. El segundo término, ¿qué vale? Pues cambiamos la n por el 2, 1 más 1 medio al cuadrado, me da 3 medios al cuadrado, es decir, 9 cuartos, o pasado a decimales, 2,25, y así sucesivamente. Podría tercero, cuarto, quinto, sexto, décimo. Formo una sucesión de números: 2, 2,25. El tercero pues lo voy a averiguar porque aquí he hecho una captura de una imagen que he visto por internet. Como veis, el primer término es el 2, el segundo 2,25, como he dicho. El quinto, me he saltado el tercero y cuarto, es 2,48. El décimo, 2,5937 y así sucesivamente. Pasa al que hace 100. Observa que va aumentando muy poco a poco, siempre aumentando. Fíjate que el que hace 100.000 es 2,71827. Esto, por tanto, es una sucesión de números infinitos y resulta que cuando n es muy grande, tan grande como quiera, eso en matemáticas se representa así: cuando x tiende a más infinito, resulta que los términos de estos números van a ir acercándose a un número. Se puede demostrar que tiende a un número irracional y ese número, hay que llamarlo de alguna manera, lo llamamos el número e. Es decir, la definición de número e es que es el límite cuando n tiende a infinito. Ya veréis en el próximo curso la definición de límite mejor de esta sucesión. Si miráis vuestra calculadora científica veréis que hay una tecla específica para el número e, luego será un número importante, ¿verdad? Y es que aparece en ejercicios de economía o en la misma naturaleza, aparece el número e. Es tan importante como el número pi. El número pi aparece pues cuando hayamos áreas de círculos o en fin, figuras circulares, ¿no? Conos o cilindros. Pues el número e aparece pues en economía, en la naturaleza. Y ahora mismo la definición que damos es el límite de esta sucesión cuando n tiende a infinito. Hay otras formas de definir el número e, pero esta es la más fácil de entender. ¿Cuál es el número e? Pues exactamente no lo puedo decir, puedo decirlo aproximadamente. El número e aproximadamente es 2,7182. Tiene más decimales, pues como sabéis, infinitos y sin periodo, como pasa con el número pi, como tantos números irracionales que hay. Pero este es especialmente importante. Igual que el número pi habéis memorizado que es más o menos 3,1416, pues memorizáis que el número e es aproximadamente 2,7182. Si queréis más cifras, pues habría que utilizar un ordenador. Por ejemplo, hay una página web muy famosa en internet, es esta, Wolfram Malfa, en inglés, pero en fin, si escribes E y que aparezcan, no sé, por ejemplo, 10.000 dígitos, pulsas el Enter y después de un tiempo aparecen 10.000 cifras del número E. Lo sitúa en la recta real, como veis, estaba entre 2,5 y 3, es 2,71. No es 2,71, aquí lo tenéis: 2,71, 82, 81, 82, 84, 59, 0, 4, 5, 2. Infinitas cifras sin periodo. Por tanto, a ver, esta cifra que última es la que hace 10.000, pero la siguiente no sé cuál va a ser. Hay muchos vídeos en internet que hablan del número e. Por ejemplo, este es de Radio Televisión Española, La Aventura del Saber, y yo lo recomiendo bastante porque de una forma amena y en solamente 13 minutos os hablan de la historia del número e. Ahí tenéis el número e. Aquí
estáis viendo un poco cómo están surgiendo la sucesión, ¿verdad? Este sería el cuarto término de la sucesión que yo os había dicho antes. Y así poco a poco va acercándose al número e, ¿verdad? De una forma amena explica la aparición del número e. Y aquí tenéis la recta real. Este sería el término que hace 100. Este sería el que hace 100 millones, ¿verdad? Apartado B. Halla con la calculadora estos números. E elevado a 1, claro, e elevado a 1 es el propio número e. Elevado a 2 y la raíz cúbica del número e. No va a ser nunca igual, será una aproximación porque todos estos números son irracionales. Bien, depende de la calculadora, pero vamos a suponer que tenéis una Casio, casi todas son similares. Aquí tengo el botón del número e, como veis está en marrón, aquí pulsar la inversa. Si quiero hallar e elevado a 1, pulso Shift y luego este botón, aparece e elevado a y ahora pongo el 1 y me da el número e, como veis, las primeras cifras. Antes con ordenador hallé 10.000. Bueno, ahora lo escribiré porque voy a hallar ahora e elevado a 2. Pues simplemente Shift e y ahora pongo un 2, el igual, y este es el número e al cuadrado, también un número irracional. Para hallar la raíz cúbica del número e puedo hacerlo de varias formas. Puedo pulsar Shift, luego este botón, hallar la raíz cúbica de Shift e elevado a 1, y ya lo tengo, es este número. También lo puedo hacer de otra manera. Puedo escribir e elevado a 1/3, entre paréntesis pongo 1 partido 3, cierro paréntesis, elevado a 1/3 equivale a la raíz cúbica de 3. Observa que me da el mismo número. Apartado C. Si depositamos en el banco un capital de 1.000 euros, capital inicial, a un tipo de interés compuesto anual del 5%, es decir, cada euro me va a dar una rentabilidad de 5 céntimos de euro al pasar el año, y lo tenemos durante 7 años con un periodo de capitalización mensual. Eso significa que el banco no tarda un año en abonar los intereses, sino que lo hace en cada mes y por tanto n es igual a 12. El capital final al cabo de t años es esto que veis aquí, se puede hallar con esta fórmula. Ahora la voy a demostrar y así poder contestar a los apartados. Mirad, vosotros sabéis que si tenéis un capital inicial y lo tenéis a un tipo de interés de 5%, al cabo de un año, pues tenéis un 5% más. Es decir, el capital ahora será lo mismo que tenía antes, pero multiplicado por 1,05, porque al 100% hay que aumentarle un 5%. Ahora tienes el 105% de lo que tenías. Si pasa un segundo año, lo aumentamos un 5% más y por tanto el capital ahora será este número multiplicado por 1,05. Es decir, me va a quedar capital inicial por 1,05 al cuadrado. Así sucesivamente. Cuando pasen t años, pues el capital que tendrás al cabo de los t años va a ser igual al capital inicial por 1,05, en este caso, elevado a t. Claro, piensa que si en lugar de 5% hubiera sido un tipo de interés de R, la fórmula hubiera quedado así. Capital inicial por 1 más R elevado a t, cuando el tipo de interés es compuesto, ¿no? Cuando los intereses se acumulan al capital. Esto ya lo visteis en cursos pasados. Lo que quizá no visteis en cursos pasados es cuando el periodo de capitalización no es anual, sino por ejemplo mensual. ¿Qué significa eso? Significa que al cabo de un año tienes un 5% de interés anual. Sí, pero tú vas a cobrar los intereses cada mes. Es decir, aquí, en el primer mes, ya cobras intereses. El capital inicial se va a multiplicar por 1 más el 5%. No, sino que tú vas a cobrar de intereses la 12ª parte, es decir, algo así. Digamos que ahora el tipo de interés mensual es 0,05 partido de 12. Por eso, al cabo de un año, que tiene 12 meses, tendrás el capital inicial multiplicado por 1 más 0,05 partido de 12 elevado a 12. La explicación es la misma que he hecho aquí. Piensa que este tipo de interés es el que tienes mensual y como han pasado 12 meses, pues ahora tendré este capital.
y así sucesivamente. Claro que si en lugar de cobrar los intereses 12 veces al año lo haces n veces, pues en lugar de poner aquí un 12 ponemos una n y aquí también, claro. Y este será el capital que tendrás al cabo del primer año, es decir, cuando ha pasado un año. Lo digo porque cuando pasen 2 años, el capital será capital inicial por 1 más 0,05 partido de n elevado a, piensa que como han pasado 2 años, ha pasado n por 2 o 2 por n periodos. Si la n fuera 12, es decir, estás cobrando cada mes intereses, han pasado 24 meses cuando han pasado 2 años, ¿verdad? Y así sucesivamente hasta tener esta fórmula, el capital final al cabo de años. Si cobras intereses n veces al año, será esta fórmula. C sub 0 por 1 más 0,05, si el tipo de interés es de 5% anual, claro, partido de n elevado a n por t años. Vuelvo a repetir, si en lugar del 5% es tipo de interés es r, pues cambio este número por r. Y esta es la fórmula que quería demostraros, es la que aquí he escrito. Como veis, no era tan difícil. La clave está en que ahora no cobramos cada año los intereses, sino que cobramos los intereses n veces al año. Explicado esto, ya puedo responder al apartado C sub 1. ¿Cuál es el capital al cabo de 7 años con periodo de capitalización mensual? O dicho de otra manera, cobramos 12 veces intereses al cabo de un año. Voy a la fórmula. Al cabo de 7 años tendré un capital final igual al capital inicial, que era de 1000 euros, por 1 más la R, que es del 5%, 0,05, por tanto, partido de n, número de veces que cobramos intereses al cabo de un año, en este caso 12, elevado a 12, y como son 7 años, multiplicaré por 7. Cogemos la calculadora y obtenemos el número 1418, el pico es muy pequeño, 0,04, pero en fin, son euros. Es decir, pasamos de 1000 euros a 1418, hemos ganado 418 euros y pico al cabo de 7 años, con un tipo de interés del 5% y con periodo de capitalización mensual. Bien, y alguien estará pensando, ¿qué tiene que ver ahora los intereses bancarios con el número E? Pues ahora lo vais a ver. Si exigimos que el banco nos abone los intereses cada instante, es decir, no n veces al año, sino cada instante, algo aparentemente imposible, ¿verdad? Pues no es imposible. Podemos hallar el capital final al cabo de los t años, porque lo que tengo que hacer ahora es en esta fórmula hacer que n tienda a infinito. Piensa que n es el número de veces que cobramos al año. Tengo que hallar este límite de esta sucesión, algo que estudiaréis mejor en bachillerato, pero ya os lo puedo contar. Aquí está probado. Observa que para pasar de aquí a aquí, lo que hago es la r pasarla dividiendo al denominador. La línea de fracción está aquí, esto es correcto. Si hago esta división, pasaría una vez más a r partido de n. Y en el exponente multiplico y divido entre r. ¿Cuál es el motivo de hacer esto? Pues el siguiente. Concéntrate en esta expresión que estoy ahora marcando en rojo. Así. Tengo 1 más 1 partido de n partido de r elevado a n partido de r. Si recordáis, el número e surgía de este límite de la sucesión 1 más 1 partido de n elevado a n. Observa que la n, que hacemos tender a infinito, está aquí y se repite luego aquí en el exponente. Aquí en cambio tengo n partido de r, pero también tengo aquí en el exponente n partido de r. Luego cuando la n es muy grande, esto será un número muy grande, exactamente igual que el exponente. Y por tanto, el límite cuando n tiende a infinito de esto que está marcado en rojo es el número e. De ahí que cambio esto que está en rojo con el número e. Así que el capital final va a ser c sub 0 por el número e elevado a r por t. Ahí tenéis la fórmula. Ahora entendéis por qué he introducido este ejercicio de intereses bancarios, ¿verdad? Porque aparece el número e.
Aparece cuando queremos cobrar los intereses cada instante y queremos que el interés compuesto anual sea un número R. Ya puedo contestar el apartado C2. Me preguntan cuál es el capital al cabo de 7 años con periodo de capitalización instantáneo. Bueno, según la fórmula que acabo de demostrar, la fórmula es esta. Si tenemos un capital inicial de 1.000 euros, el tipo de interés es del 5% y el capital está durante 7 años, utilizo la fórmula y veo que el capital final al cabo de 7 años es 1.000 por e elevado a r, que es 0,05, por la t, que es 7. 1.000 por e elevado a 0,35. Este número va a ser irracional. Con ayuda de la calculadora obtengo el número 1.419,07 euros. Como veis, gano más dinero, lógico, porque cobro instantáneamente los intereses, pero tampoco tanto, tan solo 1 euro más. Pero sería la forma de tener la mayor rentabilidad, siempre pensando que interés compuesto anual es del 5%. Piensa que si el periodo de capitalización fuera de un año, el capital final sería este, 1.001 más 0,05 dividido entre 1, porque lo cobro solamente un año, elevado a 1 por 7. Claro, estaría utilizando esta fórmula en definitiva. Aquí evidentemente cobraría menos. Cobraría 1.407,10 euros. Esta pregunta no me la formula, lo hago para que comparéis que paso de 1.407 euros si el periodo de capitalización es anual, 1.418 si es mensual, 1.419 si es instantáneo. Y ahí ha aparecido el número E. Encontraréis más ejercicios, sobre todo de logaritmos y ecuaciones exponenciales y logarítmicas, en el enlace que os doy en la descripción del vídeo. Y recuerda que todos los vídeos que estoy haciendo, que son ya muchísimos, están ordenados en aprendermatemáticas.org. Os aconsejo que visitéis esta página en vez de buscar los vídeos en YouTube, porque aquí estarán ordenados y podréis incluso leer el ejercicio antes de ver el vídeo. Podéis también descargar la teoría y los ejercicios en un PDF e imprimirlos cómodamente.